Vamos a estudiar un poco la solubilidad de los hidróxidos de los metales llamados anfóteros. Primero, antes que nada, vamos a hablar de las constantes de equilibrio. Acá aparece en la bibliografía unas constantes que se llaman KSJ. Son constantes de solubilidad, S porque viene de una fase sólida y J sería el número que indica cuántos ligandos tiene ese complejo. Tomemos como ejemplo el hidróxido de aluminio, que el aluminio es un metal anfótero. El hidróxido de aluminio está en equilibrio con su ion y tiene su KPS bastante bajo. El aluminio más 3 se puede complejar con 4 grupos hidróxidos formando el tetrahidroxio aluminato. La constante de formación de un complejo a partir de los iones libres en solución se las denomina típicamente, como las denominaba Butler, beta, constante de formación totales. Beta 4 porque se forma un complejo con 4 ligandos, entonces es una constante de equilibrio como cualquiera, es la concentración del complejo sobre aluminio 3 e hidróxido a la cuarta. Esta es la constante de formación. Si sumamos estos dos procesos, el aluminio se cancela y los 4 hidróxidos con los 3 hidróxidos queda un solo hidróxido. Entonces la reacción neta sería que se forma el complejo pero a partir de la fase sólida del precipitado tomando un hidróxido. Ahora, sumar equilibrios es multiplicar constantes, por lo tanto la constante de equilibrio de este último proceso es el producto de KPS y beta 4. Y es complejo dividido hidróxido. Vale 158. La constante se llama KS4, ¿por qué? 4 porque tiene 4 ligandos el complejo y S porque se forma a partir de la fase sólida que es el hidróxido. Quiere decir que las KS pueden estar tabuladas y a veces no, porque se supone que cualquiera las puede calcular a partir de los KPS y los beta. Metales que tienen propiedades anfóteras, o sea cuyos hidróxidos en medio básico se complejan disolviéndose fácilmente, son el aluminio, el cromo, el galio, berilio, zinc, plomo, estaño, antimonio. Acá volvemos al caso del aluminio. Entonces tenemos el equilibrio de precipitación del aluminio típico con KPS y tenemos la formación del complejo a partir de la fase sólida. Si hacemos un balance de masa, lo que está disuelto va a estar como aluminio 3 o como aluminato. Son las dos formas en solución. Y todo proviene del precipitado, así que va a ser ese. De la KPS, aluminio es igual a KPS sobre hidróxido cubo. Y de la KS4, el complejo, va a ser igual a KS4 por hidróxido. El hidróxido pasa multiplicando. Entonces, reemplazando en balance de masa, la solubilidad es aluminio 3, que es KPS sobre hidróxido cubo, más el complejo, que es KS4 por hidróxido. Entonces, esta ecuación es muy importante porque nos permite calcular la solubilidad a cualquier pH que a nosotros se nos ocurra. Y si graficamos pH y solubilidad, con pH podemos tener concentración de hidróxido punto a punto. Entonces podemos graficar cómo depende la solubilidad con el pH y ver qué es lo que ocurre. A pH muy ácido hay mucho aluminio 3, a pH más básico hay mucho aluminato y vuelve a estar disuelto. O sea que a pH extremo, ácidos y básicos está disuelto, pero por el medio predomina el precipitado y es poco soluble. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Si derivamos la solubilidad para encontrar un mínimo, esto es hidróxido a la menos 3, así que baja al menos 3 y queda a la menos 4, o sea, significa hidróxido cuarta abajo. Y acá es la constante por la derivada de hidróxido, que es 1, y lo igualamos a 0. Pasamos sumando, despejamos hidróxido y queda raíz cuarta de 3 KPS sobre KS4. Las constantes son datos, así que se hace la cuenta, y da un pH 5,8, aproximadamente 6. O sea que tiene un mínimo a pH 6 la solubilidad. Lo que decíamos, a pH bajo y muy básico va a ser bastante soluble. A pH ácido va a predominar mucho la primera especie. Si el pH es ácido, hay muchos protones, poco hidróxido, dividir por algo chiquito da grande acá. Y al revés, si vamos a pH básico, va a haber muchos hidróxidos, va a ser grande esto y va a ser pequeño esto. Y acá vemos el gráfico. La solubilidad en función del pH tiene un mínimo a pH aproximadamente 6. El precipitado de hidróxido de aluminio, gelatinoso, blanquecino, se redisuelve y da una solución que parece agua, transparente. Acá tenemos los KPS de algunos hidróxidos anfóteros y sus constantes KS. Para el hidróxido de zinc, KS3 y KS4, KS3 es chiquita, KS4 bastante grande, 4. El berilio tiene una constante chiquita, KS3,
así que es anfótero en teoría, pero en la práctica sería difícil que algo se disuelva con una constante de 10 a la menos 6. El cobre lo mismo, 10 a la menos 3 y 0,07 aproximadamente, podría disolverse algo. El aluminio es bastante anfótero. El cromo, 0,5 bastante, como pasa con el zinc. El antimonio, 10 a la menos 4, es más difícil ya. Y el galio, 1400, es muy anfótero. En la práctica se considera anfótero aquel hidróxido que fácilmente uno ve que se disuelve con exceso de hidróxidos. Si no lo hace, uno considera que no es anfótero. Por ejemplo, un compuesto que forme complejo hidroxilado, pero que tenga una constante muy baja, en la práctica no se va a ver que se disuelva. Y uno puede considerar que no es anfótero desde el punto de vista práctico, pero realmente se forma el complejo, pero se forma en una medida muy baja, como puede pasar con el berilio. Vamos a ver un problema donde la influencia del amonio afecta la precipitación con amoníaco de un hidróxido de un metal. El amoníaco con agua produce amonio e hidróxido. Entonces un metal que necesita hidróxidos para precipitar, por ejemplo un metal más 2 necesita 2 hidróxidos para formar un hidróxido, toda la reacción del amoníaco la multiplicamos por 2. Si sumamos las dos reacciones, se simplifican los hidróxidos y tenemos que el metal con 2 amoníaco y 2 agua forma el hidróxido de amonio. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque acá se ve claramente que si ponemos exceso de amonio, por ley Chatelier el equilibrio revierte hacia la izquierda y no precipita el hidróxido. O sea que el amonio de alguna manera regula que precipite o no precipite. Y si hay mucho amonio no va a precipitar el hidróxido, y si hay poco amonio sí, y mucho amoníaco, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado del precipitado. Vamos a ver un ejemplo. Se mezclan 100 mililitros de amoníaco 0,3 molar y 50 mililitros de cloruro de magnesio 0,03 molar. Y la pregunta es, en estas condiciones, ¿cuántos moles habría que agregar de cloruro de amonio sólido, como mínimo, para impedir la precipitación del hidróxido de magnesio? Lo primero, si mezclamos soluciones, es calcular las diluciones. Volumen final 150, suponemos aditividad de volumen. Así que 100 sobre 150 por 0,3 da 0,2 molar de amoníaco y da 0,01 molar de cloruro de magnesio, que están completamente disociados. El cloruro de magnesio es una sal soluble. Vamos a ver el cloruro de amonio, que va a estar completamente disociado porque es una sal soluble también. El precipitado es hidróxido de magnesio, da magnesio hidróxido, KPS es magnesio hidróxido cuadrado. Acá tenemos el dato de tabla. El amoníaco, el equilibrio ácido-base del amoníaco, que tiene una constante de 10 a la menos 5 aproximadamente, y el equilibrio del agua. Entonces, el magnesio es 0,01, si se disocia todo va a ser 0,01. Si queremos que no precipite, entonces acá va a estar todo como 0,01 disuelto, no va a haber precipitado. Cloruro, ¿de dónde viene? Cloruro viene del magnesio, si da 0,01 da 0,02, más lo que aporta el cloruro de amonio, que es lo que estamos buscando. Si ponemos una concentración C, va a dar C y C, entonces va a dar cloruro C de cloruro de amonio y 0,02 que viene del cloruro de magnesio. Amoníaco más amonio va a ser lo que viene, el amoníaco viene 0,2 del amoníaco más el amonio que agregamos del cloruro de amonio, 0,2 más C. Balance de carga, tenemos protones, amonio y magnesios, magnesio por 2 porque tiene carga 2, igual a hidróxidos y cloruros. Como es pH básico, estamos con amoníaco, protones va a ser insignificante, lo podemos tirar. Entonces tenemos amonio más 2 magnesios, o sea, 2 veces magnesio 0,02, es igual a hidróxido más cloruros, y cloruro es 0,02, cloruro es 0,02 más C. 0,02 y 0,02 simplifica, entonces tenemos una relación que amonio es igual a hidróxido más C, donde C es la incógnita que queremos saber. ¿Cuánto cloruro de amonio hay que agregar? No precipita, ¿sí? En el límite, cuando se cumple KPS, es el momento justo donde comienza a precipitar. Entonces podríamos parar ahí para saber cuál es el punto. Despejamos hidróxido, teniendo magnesio, que es 0,01, se puede hacer la cuenta, y da que hidróxido sería 4,27 por 10 a la menos 5 molar. Ese es el valor que no podemos superar. Entonces, balance de masa, tenemos amoníaco más amonio.
Amoníaco es amonio por hidróxido sobre Kb, despejando de la constante. Factor común amonio, que es hidróxido sobre Kb más 1, igual 0,02 más C. Eso es balance de masa. De acá podemos despejar amonio, se saca como un denominador, Kb, pasa multiplicando al 0,2 C, y arriba queda oxidrilo más Kb, que pasa dividiendo. Esta ecuación es la que viene de balance de masa. Reemplazando en balance de carga, hidróxido más C, y de este lado teníamos amonio. Amonio es 0,2 más C por Kb sobre hidróxido más Kb. En definitiva, acá tenemos todos los datos porque hidróxido ya lo conocemos. Concentración de hidróxido conocemos, las constantes las conocemos. La única incógnita es C y hay que despejar. Hay que aplicar distributiva, juntar la C. Es un trabajito. Se puede hacer la cuenta sin ningún problema. ¿Sí? Acá reemplacé todas las constantes y los datos, hidróxido, todo lo que se conoce. Y se ve que la única incógnita es C. Entonces se puede despejar C y se llega a que es 8,33 por 10 a la menos 2 molar. Esa es la concentración que tiene que tener de amonio en la solución. Como la concentración es moles por litro, podemos despejar los moles y es C por B. Entonces esa concentración la multiplicamos por el volumen. 150 mililitros es 0,15 litros para que se simplifique el litro. Y da 0,0125 moles de cloruro de amonio. Con estos moles podríamos saber también qué masa es. Suponiendo que agregamos sólido para evitar diluciones. Una forma más fácil de resolver esto mismo es pensar lo siguiente. Llegamos a hidróxido como antes con magnesio 0,01 y da el valor de hidróxido. Eso corresponde a un pH de 9,63. En definitiva, agregar amonio a una solución que tiene amoníaco es formar un buffer. O sea, estamos formando un buffer de pH 9,63. Entonces ponemos la ecuación de Henderson. pH es igual al pK, pK del amonio, 9,25. pK del amonio, recordemos que es 14 menos el pK de la base. O sea, 14 menos el pK del amoníaco da 9,25. Más logaritmo de concentración de la base sobre el ácido. La base es el amoníaco, el ácido es el amonio, es C, y hay que despejarse de acá. Simplemente despejarse y llegamos al mismo resultado. Exactamente lo mismo por un camino totalmente distinto y completamente válido. Eso demuestra que los problemas hay que pensarlos bien y no siempre hay que encararlos mecánicamente, sino que si uno lo piensa bien quizás se encuentre un camino distinto para llegar al mismo resultado. La precipitación fraccionada. La precipitación fraccionada, como dice la palabra, es un método para fraccionar o separar iones en una solución. ¿En qué consiste? Se busca un agente precipitante y se regula la concentración de este reactivo para poder lograr que precipite lo más posible uno de los iones, para separarlo bien, y que los otros iones queden en solución. A veces es fácil de llevar a la práctica, a veces no. Cuando los KPS son muy parecidos, o sea, las solubilidades son muy parecidas, tienden a precipitar juntos los dos iones y no se puede separar. En esos casos, lo que hay que hacer es buscar otro agente precipitante e intentar separar por otra vía. Por ejemplo, si intentamos separar dos iones precipitándolos como sulfatos y no se puede, porque tienen KPS muy parecidos, es conveniente buscar otro agente precipitante, cloruro, hidróxido, sulfuro, habría que ver qué es lo más conveniente. Convendría más el agente precipitante cuyos precipitados tengan KPS bastante distintos. Directamente vamos a la práctica, veamos un ejemplo. Una precipitación fraccionada de iones metálicos en solución, empleando hidróxido de sodio, es decir, precipitándolo como hidróxidos insolubles. Una solución que tiene una mezcla de sal de níquel soluble, cloruro de níquel 2, 0,1 molar, y cloruro de manganeso 2, 0,05 molar, o sea, concentraciones parecidas del mismo orden. Queremos precipitar con hidróxido de sodio, entonces buscamos el pH óptimo para tal propósito. Si precipita el hidróxido de níquel está en equilibrio con los iones y tiene su KPS, que es níquel hidróxido cuadrado, y es 5,47 por 10 a la menos 16. El manganeso lo mismo, tiene su equilibrio, a la KPS le ponemos prima, manganeso hidróxido cuadrado, es 2,06 por 10 a la menos 13. Lo que estamos viendo es que son precipitados de la misma estequiometría, tipo metal, hidróxido 2, los dos, y es mucho más chico, 3 órdenes más chico el KPS del níquel, quiere decir que el hidróxido de níquel es bastante más insoluble que el de manganeso y es el que vamos a precipitar. Entonces, si en un eje marcamos la concentración de hidróxidos, al principio tenemos todo en solución, cuando aumentamos la concentración de hidróxido empieza en un punto A a precipitar el más insoluble que es el níquel, precipitado verde.
y el manganeso aún no precipita. En este punto no conviene detenernos porque recién empieza a precipitar el níquel. Nosotros queremos que el níquel precipite mucho. Entonces seguimos avanzando para que al aumentar el hidróxido, níquel disminuye. O sea, níquel en solución disminuye. Quiere decir que si disminuyen las soluciones es porque todo lo que estaba en la solución está yendo al precipitado. Entonces precipita óptimamente. Lo más alto que podemos ir es el punto B, porque a partir de B estamos con el problema de que comienza a precipitar el segundo, y entonces se mezclarían los dos precipitados. Entonces nos detenemos en el punto B, donde tenemos saturado el manganeso a punto de precipitar, pero sin precipitar. Y ahí separamos. Filtramos o centrifugamos, y la solución se lleva todo el manganeso disuelto, con un poco de níquel que se pierde, y el níquel queda en el precipitado. Entonces calculamos el punto B. El punto B es cuando está a punto de precipitar el manganeso. Entonces si aplicamos acá el equilibrio del manganeso a punto de precipitar, como manganeso vale 0,05, podemos despejar hidróxido. Hidróxido es Kps' sobre manganeso, y como hidróxido está al cuadrado pasa a raíz cuadrada, o sea a la 1/2. Hacemos la cuenta, tenemos Kps, manganeso 0,05, raíz cuadrada, 203 por 10 a la menos 6. Eso da un pH de 8,3. O sea que el punto, pH 8,3 sería el punto para separar, porque ahí a partir de ese pH estaría subiendo ya y empezando a precipitar el manganeso. El níquel ya está precipitado en estas condiciones, por lo tanto, si está precipitado vale este equilibrio y podemos averiguar cuánto níquel libre hay. Es el Kps dividido hidróxido cuadrado. Entonces Kps dividido hidróxido, el que encontramos acá, porque es en el punto de separación. O sea, estamos viendo en el punto B cuánto níquel quedó en solución. Quedó 1,3 por 10 a la menos 4 molar. Entonces el níquel precipitado es la diferencia entre todo lo que teníamos, que era 0,1, y lo que quedó en la solución. Da 0,09987 moles precipitados por litro. La fracción precipitada es comparar lo que precipitó contra la inicial, o sea, precipitó 0,09987 moles por litro y habíamos arrancado de 0,1 moles por litro. Moles por litro se simplifica, acá ya se sacó, y da 0,9987. Quiere decir que acá la separación fue bastante buena, 99,87% del níquel precipitó en el punto B y una pequeña fracción del níquel queda en la solución con todo el manganeso sin precipitar. Otra cosa interesante es que durante mucho tiempo se usaron las famosas marchas analíticas para separar cationes. Las famosas marchas de Fresenius en 5 divisiones de cationes. La primera se precipitaba con clorhídrico, o sea, cloruros insolubles. La segunda y tercera con sulfuros insolubles e hidróxidos insolubles. La cuarta con carbonatos y la quinta quedaba en solución. Pero la segunda y tercera división de cationes precipitaban sulfuros. Y eran unos cuantos sulfuros. Y se separaba segunda de tercera porque en segunda división estaban los iones que formaban sulfuros muy insolubles. Y en cambio, en la tercera, estaban los iones que precipitaban sulfuros no tan insolubles, como el cobalto, níquel, zinc, manganeso, o hidróxidos como el de hierro, aluminio y cromo. En la segunda división estaban los sulfuros muy insolubles como el de cobre, cadmio, bismuto, estaño, antimonio, arsénico, plomo. Entonces, vamos a ver un poco el tema de las soluciones saturadas de sulfídrico. A 25 grados y una atmósfera, el sulfídrico cuando satura una solución da una solución 0,103 molar, suponiendo que tenemos sulfídrico en una atmósfera. Esto antiguamente era un problema porque se producía sulfídrico, por ejemplo atacando sulfuro ferroso con clorhídrico, desprendía el gas, se burbujeaba en la solución, pero la precipitación lleva su tiempo y la solución se saturaba rápidamente y se desprendía muchísimo sulfídrico al medio ambiente. Y el sulfídrico, además de tener un olor muy desagradable, olor a huevo podrido, es muy tóxico. Y habría que trabajar bajo campana y sería bastante complicado. Eso con el tiempo se solucionó porque se empezó a utilizar lo que se conoce como precipitación en fase homogénea. Es decir, formar el sulfídrico in situ dentro del seno de la solución y de a poquito, para darle tiempo que reaccione, y la solución se mantiene saturada y no se desprende mucho sulfuro de hidrógeno en el medio ambiente. Se utilizó tioacetamida. La tiacetamida en solución medianamente concentrada en agua, cuando se la calienta, descompone rápidamente en 1 minuto o 2 en un baño de agua hirviendo, un baño María, y desprende sulfídrico lentamente en el seno de la solución y va reaccionando con los iones. Bueno, si la solución está saturada, sulfídrico gaseoso está en equilibrio con hidrógeno, sulfuro de hidrógeno gaseoso está en equilibrio con sulfídrico acuoso. El sulfídrico se disocia con un protón, hidrógeno sulfuro, con la K1, que es 891 por I-8. El hidrógeno sulfuro vuelve a disociarse o a ionizarse, da protón y sulfuro,
K2, 1,20 por 10 a menos 13. Si sumamos estos dos últimos procesos, tenemos directamente la ionización de sulfídrico en 2 protones y sulfuro. Sumar dos procesos es multiplicar las K, es K1 por K2. Y eso, si multiplicamos las dos constantes, es 1,07 por 10 a menos 20. En esta constante tenemos protón cuadrado por sulfuro sobre hidrógeno-sulfuro, o sulfuro de hidrógeno. Como la concentración de sulfuro de hidrógeno en solución saturada es una constante y vale 0,103, se lo pasa multiplicando con las 3K y ese número da 1,1 por 10 a la menos 21. Y es igual a protón cuadrado por sulfuro. Quiere decir que la constante, que llamamos ahora constante del sulfídrico o producto iónico del sulfídrico, 1,1 por 10 a la menos 21 es protón cuadrado por sulfuro. ¿Qué tiene de bueno? Que regulando protones, o sea, regulando el pH, nosotros regulamos la concentración del agente precipitante. Esto vale siempre que la solución esté saturada con sulfídrico. Calculemos la solubilidad de sulfuro de bismuto en clorhídrico 0,3 molar, que era el medio que se utilizaba para separar segunda de tercera de cationes. El bismuto era de segunda, así que debe precipitar. Sabiendo que la KPS del sulfuro de bismuto vale 1 por 10 a la menos 99, o sea, es muy insoluble. Sulfuro de bismuto produce 2 bismutos y 3 sulfuros. KPS es bismuto cuadrado, sulfuro cubo. Clorhídrico está completamente ionizado en protón y cloruro. Por lo tanto, 0,3 molar de clorhídrico da 0,3 molar de protones. Y si venimos a esta ecuación, teniendo 0,3 molar de protones al cuadrado, da sulfuro 1,22 por 10 a la menos 20. O sea que tenemos sulfuro en esta ecuación, nos falta bismuto. Bueno, si se disuelven S moles, va a dar 2S de bismuto. Bismuto es 2S. Entonces acá ponemos 2S y bismuto está al cuadrado. O sea que es 2S al cuadrado por la concentración de sulfuro que encontramos elevado al cubo. Este número al cubo y acá el 4, porque 2 al cuadrado es 4, nos queda 733 por S menos 60 y S queda al cuadrado. Por lo tanto, S lo despejamos, pasa a este número dividendo y raíz cuadrada. Toda la cuenta da 1,17 por 10 a la menos 20. Observemos qué interesante, el pH es muy ácido, o sea, si hay muchos protones, sulfuro es muy bajo y cuesta precipitarlo. Sin embargo, la solubilidad sigue siendo bajísima, es 10 a la menos 20, porque la KPS del sulfuro de bismuto es extremadamente pequeña. Quiere decir que aún en pH tan ácido, o sea, en protones 0,3 molar, estamos con una concentración bajísima de sulfuro en solución, de sulfuro de bismuto disuelto. O sea que el sulfuro de bismuto permanece precipitado. Es un precipitado de color bastante oscuro, prácticamente negro. Vamos a ver una aplicación de la separación de iones precipitando fraccionadamente con sulfuro de hidrógeno. Una solución que tiene sales de cobalto y níquel en la misma concentración, sales solubles, cloruro de cobalto 2, cloruro de níquel 2, ambos 0,01 molar. ¿Se los quiere separar? Entonces, ¿a qué pH es posible? Si es posible la separación, calcular el factor de recuperación. Bueno, planteemos todas las ecuaciones. Primero, las disociaciones de las sales solubles en agua. Cloruro de cobalto va a dar cobalto y cloruro, el níquel, cloruro de níquel va a dar níquel y cloruros. El sulfuro de hidrógeno en solución saturada, en equilibrio con 2 protones y sulfuro, lo maneja esto el producto iónico sulfídrico, que es 1,1 por 10 a menos 21, suponiendo que todo está a 25 grados. Y los dos sulfuros implicados son el de cobalto y el de níquel, que acá están sus KPS. Es más insoluble el de cobalto que el de níquel, 2 órdenes más chico. Y el equilibrio del agua. Inicialmente tenemos que cobalto es 0,01 y níquel es 0,01. Las sales de cobalto son rosadas, las representamos con el color, las sales de níquel en solución acuosa son verdes. ¿Qué va a ocurrir? A medida que tiramos sulfídrico, saturamos con sulfídrico, y a medida que vamos subiendo el pH, aumenta la concentración de sulfuro y llega a un punto donde empieza a precipitar el más insoluble. El más insoluble es el cobalto. El precipitado es un sulfuro de cobalto negro. En el punto A es una concentración de sulfuro donde comienza recién a precipitar cobalto. Níquel aún no. Si seguimos avanzando, el cobalto ya está precipitado y llega a un punto B donde comienza a precipitar el níquel. En este punto deberíamos parar para que separar y que precipite bien el cobalto y nada el níquel. Entonces busquemos este punto, ¿qué concentración corresponde de sulfuro? Como queremos que no precipite el níquel por sulfuro, igual a KPS está en el punto justo de saturación a punto de precipitar. Entonces, como níquel vale 0,01, podemos despejar sulfuro. Y da 3,2 por 10 a la menos 17 molar. Ese es el valor de sulfuro
donde deberíamos detenernos. Como se está cumpliendo el equilibrio del sulfídrico, podemos ver a qué pH ocurre eso. Protones va a ser igual la constante del sulfídrico sobre sulfuro, raíz cuadrada. Reemplazamos los valores, de la K ya la tenemos, el sulfuro lo encontramos recién, y la cuenta nos da 5,9 por 10 a menos 3 molar de protones, lo que da un pH de 2,23. O sea que el punto óptimo de separación sería un pH de 2,23. Ahí precipitaría lo más que se puede el cobalto y nada aún el níquel. Veamos el factor de recuperación. El cobalto está precipitado, entonces se cumple este equilibrio y se cumple la KPS. Entonces, como sulfuro lo tenemos en el punto de separación, encontramos que era 3,2 por 10 a menos 17, teniendo sulfuro, acá podemos sacar cobalto. Cobalto va a ser KPS sobre sulfuro, y eso da una concentración de cobalto en la solución de 1,25 por 10 a menos 4 molar. O sea que esta es la concentración que queda en el punto de separación de cobalto que no precipita y se va junto con la solución que tiene todo el níquel. O sea que la solución va a tener todo el níquel, 0,01 molar, y 1,25 por 10 a menos 4 molar de cobalto que lo contaminaría. ¿Y cuánto precipitamos el cobalto? Bueno, el cobalto que queda en la solución, que encontramos recién, más lo que precipita en moles por litro, tiene que ser todo lo que teníamos, que era 0,01 molar. En los balances no ponemos ni la unidad ni la cifra significativa para no complicar la parte matemática. Entonces podemos despejar P 0,01 menos cobalto, o sea, 0,01 menos 1,25 por 10 a menos 4, esto da 9,88 aproximadamente por 10 a menos 3. Mantenemos las cifras significativas en 3. Estos son los moles por litro que precipitaron de cobalto. Entonces, la parte precipitada contra la inicial de cobalto, o sea, 9,88 por 10 a menos 3 dividido 0,01 mol por litro inicial de cobalto, nos da un factor de recuperación de 0,988. Quiere decir, 98,8% del cobalto fue recuperado o precipitado o separado. Y una pequeña fracción de cobalto quedó sin precipitar mezclado con el níquel. Es lo mejor que se podría lograr en esta situación.